Maussan Televisión presenta. Bienvenidos a 24/7, el espacio donde la verdad no descansa. Hoy te presentaremos 3 historias distintas, pero igual de urgentes. Una amenaza escondida en lo más dulce de nuestra dieta. Un país donde ser mujer es casi un delito. Y un medio de transporte que se ha vuelto sinónimo de tragedia. 3 realidades que nos atraviesan, nos retan y nos exigen una mirada más profunda. Esto no es solo información, es un llamado a despertar. Comenzamos. Esto es 24/7. 24/7 con Sebastián Maussan. El azúcar, ese ingrediente que endulza desde la infancia, podría estar envenenando nuestro cuerpo y nuestra mente. No solo nos lleva a enfermedades como la obesidad o la diabetes tipo 2. Estudios revelan que también puede alterar nuestro estado de ánimo e incluso hacernos adictos. ¿Te suena exagerado? Pues hay evidencia que demuestra que activa los mismos centros de placer en el cerebro que algunas drogas. Un dulce que podría estarte robando más de lo que imaginas. Vamos con esta investigación de nuestra compañera Carmen Ramos. En un mundo cada vez más consciente de la salud, hay un enemigo invisible que sigue infiltrándose en nuestros platos, bebidas y hábitos diarios. El azúcar. Detrás de su sabor agradable y reconfortante se esconde una de las adicciones más aceptadas socialmente y a su vez una de las más peligrosas. La adicción al azúcar es un fenómeno en el que una persona desarrolla una necesidad compulsiva de consumir productos azucarados, aunque no se trata de una adicción en el sentido clínico, como lo es el alcohol o las drogas. Diversos estudios han demostrado que el azúcar activa los mismos centros de placer en el cerebro, liberando dopamina y generando una sensación temporal de bienestar, lo que provoca que sea difícil de dejarla. De acuerdo con la nutrióloga Daniela Thomas, el consumo excesivo de azúcar puede verse así. Vas a querer comer más, en más cantidad, vas a tener antojos, hasta sed, puede ser hasta dolor de cabeza. El cuerpo te lo va pidiendo. Cuando tú quieres o estás acostumbrado a cierto consumo de alimentos y sobre todo de azúcar y te lo vas quitando, el cuerpo te lo va pidiendo. Entonces, a lo mejor ni lo necesitas, ¿no? Pero el cuerpo te va a decir, oye, ¿dónde está? ¿Dónde está mi galleta? ¿Dónde está mi chocolate? ¿Dónde está esto? Porque ya está acostumbrado y es un tema ya que viene de como un chip que se nos mete en la cabeza y ya estamos acostumbrados. Entonces la adicción al azúcar es más fuerte incluso que la misma cocaína. Además, expertos señalan que los síntomas más comunes de la adicción al azúcar son deseo constante de alimentos dulces, dificultad para dejar de comer productos azucarados, cambios de humor o fatiga tras no consumir azúcar y el consumo a escondidas o sentimientos de culpa al hacerlo. En países como México, Estados Unidos y Reino Unido, el consumo promedio de azúcar supera las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que sugiere no más del 10% de las calorías diarias provenientes de azúcares libres y recomendable menos del 5%. Cuando consumimos azúcar, nuestro cerebro responde de manera similar a cuando ingerimos sustancias como la nicotina o la cocaína. Todos estos experimentos se hacen con ratas de laboratorio especiales para eso. Y se ha encontrado y se ha demostrado que el azúcar es hasta 8 veces más adictiva que la cocaína. No, y el problema es que lo tenemos al alcance, ¿sabes? Entonces, no nos damos cuenta, pero nosotros bajamos ahorita a la tienda y quiero unas galletas, pero también quiero un refresco, pero también quiero un juguito, pero también quiero esto. Entonces no lo vemos como tan marcado. Una vez que nuestro sistema experimenta esa sensación de satisfacción inicial,
puede llevar a una búsqueda repetitiva de esa sensación placentera, provocando un círculo vicioso difícil de romper. Los efectos del azúcar en el cuerpo van más allá del gusto. Cada pico de glucosa seguido por una baja repentina genera una necesidad de más azúcar, alimentando un ciclo continuo de antojos, irritabilidad, fatiga y sobrealimentación. Está en nuestras bebidas, en los cereales del desayuno, en los productos light y hasta en los alimentos salados que nadie sospecharía. El azúcar ha sido parte fundamental de nuestra dieta moderna, pero ¿a qué precio? La industria alimentaria ha perfeccionado la forma de esconder el azúcar en etiquetas. Existen más de 60 nombres diferentes para el azúcar añadido, como glucosa, fructosa, sacarosa, jarabe de maíz de alta fructosa, melaza, jugo de frutas concentrado y muchos más, lo que dificulta que los consumidores lo identifiquen fácilmente. Además, productos dirigidos a niños y adolescentes, desde yogures hasta cereales saludables, contienen dosis elevadas que moldean sus hábitos desde temprana edad. Las empresas hacen uso de la publicidad para lograr llegar a los niños y adolescentes e incitarlos a que consuman sus productos y comida chatarra. Además, estudios han demostrado que el consumo excesivo de azúcar en menores se atribuye desde su entorno. Por ejemplo, la venta de comida chatarra en escuelas, clubes deportivos, parques y otros entornos sociales que frecuentan los menores. La adicción al azúcar no es solo un problema individual, sino también colectivo. Desde la infancia se nos premia con dulces y se nos inculca la idea de que el azúcar es sinónimo de celebración y cariño. Cambiar esta narrativa cultural es un reto que requiere educación, políticas públicas y regulación industrial. Por ejemplo, las políticas implementadas el 29 de marzo de 2025, donde se determinó que queda prohibida la venta de comida chatarra en escuelas públicas y privadas como parte de la estrategia Vida Saludable en las escuelas. Otra de las medidas para controlar el consumo de comida chatarra y productos ultraprocesados fue el etiquetado de alimentos obligatorio en la parte frontal de los envases en 2020. México ocupa el cuarto lugar mundial por consumo per cápita de 214 kilos anuales de alimentos y bebidas chatarra por persona, lo que equivale a decir que más del 83% de los mexicanos mayores de 1 año consumen productos azucarados. El azúcar, aunque parte del tejido cultural y gastronómico del mundo, se ha convertido en un ingrediente general con un impacto preocupante en la salud global. Reconocer su influencia, entender su adicción y tomar decisiones informadas puede marcar la diferencia entre una vida de dependencia y una de bienestar. El azúcar ha sido parte fundamental de nuestra dieta moderna. Detrás de su sabor placentero se esconde un enemigo silencioso que, según expertos en salud pública, está contribuyendo a una epidemia mundial de enfermedades crónicas. El consumo excesivo de azúcar tiene un gran impacto en la salud y está asociado con diversas patologías. La nutrióloga Montserrat Peregrino advierte sobre las patologías que se pueden desarrollar por consumir azúcar en exceso. Pues tenemos muchas consecuencias, desde la diabetes tipo 2, porque estos alimentos tienen un exceso de azúcares y los consumimos con mucha frecuencia, ¿no? Desde un refresco hasta unas galletas, un dulce. El cáncer también es una de las consecuencias, ya que tienen muchos aditivos y hacen que nuestras células pues, se transformen. El alto consumo también de estos alimentos nos dan enfermedades cardiovasculares, ya que tienen muchas grasas trans y saturadas. Esto nos eleva el colesterol LDL y la presión arterial. También nos puede dar hasta enfermedades cerebrales y no lo sabemos. Para evitar desarrollar alguna de estas enfermedades, médicos y nutriólogos dan algunas recomendaciones para sustituir los productos hechos con exceso de azúcar o ultraprocesados, como leer la etiqueta para identificar azúcares ocultos,
consumir alimentos reales como frutas, verduras, granos enteros y proteínas, escoger la mayoría de las veces comidas naturales o mínimamente procesadas, evitar endulzantes artificiales, ya que algunos pueden mantener el deseo por lo dulce, incrementar el consumo de fibra y grasas saludables, lo que reduce los picos de glucosa, y apoyo psicológico y nutricional para casos más graves, además de dar otras alternativas para evitar el consumo excesivo de azúcar desde temprana edad. Nuestro México está lleno de cosas que podríamos ir al mercado y comprarnos un mango o hasta las tablitas de alegrías de amaranto con chocolate. También las palanquetas de cacahuate son un muy buen snack para niños, sobre todo porque no son tan procesados, no contienen tantos aditivos ni tienen ingredientes que no son buenos para ellos. Siempre existen otras alternativas para sustituir el azúcar y saciar los antojos que nos llevan a ingerirla. El azúcar es un peligro que no vemos y lo peor es que es fácil de adquirirla para después consumirla. Si no frenamos a tiempo este círculo vicioso, nuestra salud está en riesgo e incluso nuestra vida. En Afganistán, nacer mujer es casi una condena. En pleno 2025, las niñas no pueden estudiar, las mujeres no pueden trabajar o ni siquiera reírse. Su existencia ha sido silenciada. Lo más preocupante, el mundo parece mirar hacia otro lado. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que ser mujer signifique no tener derechos en Afganistán? Conozcamos esta investigación de nuestra compañera Jennifer Martínez. La represión se vive en todas las calles de Afganistán. El regreso de las prohibiciones del régimen talibán han agravado una crisis humanitaria y nuevamente están desvaneciendo los derechos humanos para las mujeres, quienes cada vez la fuerza del hombre talibán busca replegarlas en la marginalidad de la soledad e ignorancia. La historia reciente de Afganistán es también la historia de sus mujeres, conquistas frágiles, avances temporales y retrocesos brutales. Un grupo que ha sufrido gravemente las consecuencias de los cambios de poder, las mujeres afganas. ¿Por qué? Porque ellas aguardan con severo temor la llegada o caída de un gobierno. Esa acción que para muchos países puede ser un simple trámite, en Afganistán se convierte en una cuestión de existencia. Durante las décadas de 1960 y 1970, especialmente bajo el gobierno del rey Zahir Shah y posteriormente el régimen comunista, capital de Afganistán era conocida por su apertura. Las mujeres afganas podían ir a la universidad, trabajaban, eran médicas, juezas, maestras, hacían deporte, incluso caminaban sin ningún tipo de velo por las calles.
En 1978, el gobierno de la República Democrática de Afganistán implementó políticas progresistas de darles igualdad ante la ley, educación obligatoria y la prohibición de matrimonios forzados. Llegaron al punto de ver a prácticamente un 70% de las maestras en Kabul ser mujeres. Pero el camino de una sociedad que avanzaba a ser equitativa sucumbió ante la fuerza del régimen talibán. Esto es muy peligroso porque la tendencia que tienen los gobiernos autoritarios es como ir, digamos, escalando en propuestas y en pruebas, ¿no? Y frente a esa escalada, pues obviamente hay cada vez más reacción de la población, en este caso de las mujeres y las niñas. Entonces se incrementan las posibilidades de represión cada vez más dura y por lo tanto quienes están más en riesgo siguen siendo las mujeres y las niñas. Con la llegada de los talibanes, la ley Sharia se impuso. Esta se traduce como el camino del Islam, un camino hacia la salvación basado en el Corán y los hadices derivados del profeta Mahoma y el Islam. Pero su concepto rige la vida tanto pública como privada de los musulmanes. La interpretación es abierta para mentes que pueden llegar a ser tan extremistas como los talibanes. Esta ley está especialmente enfocada en la moralidad, vida familiar y política. Cuenta con un código penal que se distingue entre ofensas graves, también llamadas had, y las no graves, o tasir. Las ofensas graves pueden enfrentar castigos como latigazos, amputaciones y hasta lapidaciones. Para merecerlo, el tipo de acto va desde el adulterio, falso testimonio o la apostasía, la cual es el rechazo del Islam. Una vez que entendemos un poco del contexto, nos remontamos a 1996, con la primera toma del poder talibán, la cual fue el principio del fin para los derechos de las mujeres. Con su interpretación extremista de la ley Sharia, las mujeres desaparecieron de la vida pública. El hecho de estudiar o trabajar era impensable, y una total desobediencia el salir a caminar sin un acompañante masculino. Además, sus rostros ya no tenían libertad para ser vistos en público. Su existencia ya no era bien recibida. Los derechos de los grupos tradicionalmente discriminados parece que nunca están totalmente conquistados. Tenemos que mantener, digamos, como el ojo siempre abierto y tenemos que mantener como la alerta, porque cuando llegan regímenes autoritarios o con tintes autoritarios, lo primero que afectan son los derechos de los grupos tradicionalmente discriminados. Gracias a la intervención internacional, en 2001 hubo una caída temporal del régimen talibán y con ello una luz de esperanza. Las niñas pudieron regresar a las escuelas. Se logró que para 2020 más de 3.5 millones de niñas estuvieran matriculadas en escuelas y al menos 27% de los miembros del Parlamento eran mujeres. La oscuridad estaba quedando atrás, pero en agosto de 2021 todo se desplomó. El regreso de los talibanes al poder provocó un nuevo borrador de las mujeres en las aulas, los ministerios, las pantallas y las calles. En la vía pública transitan mantas que ocultan cualquier aspecto de la feminidad de sus ciudadanas. Y ahora también les han arrebatado el poder de ser escuchadas. ¿Mi futuro? No tengo futuro, excepto ser ama de casa y criar hijos. Una frase que describe perfectamente la situación en retroceso a la que se debe enfrentar un género completo, por tratar de seguir con una vida que han degradado a las sombras. Durante los 3 años de gobierno talibán en Afganistán, han tenido muchos planes para eliminar a las mujeres, comenzando con el cierre de las escuelas y universidades, y luego quitando trabajo a las mujeres, ahora que el mundo no las reconoce oficialmente. Los derechos humanos dejaron de existir para todo un género en Afganistán. Activistas afganas luchan desde el exterior para que los talibanes rindan cuentas por la represión que se ha convertido en un apartheid de género. El apartheid racial es un crimen contra la humanidad bajo el derecho internacional desde 1973. Cambié la palabra racial por género, y esto es lo que les está pasando a las mujeres y niñas afganas. Lo que hemos señalado en la organización es lo que viven las mujeres en un estado como el estado de Afganistán y otros estados en el mundo es claramente un apartheid de género. Es decir, las mujeres por su condición
de género, por su condición biológica de ser mujeres y por las condiciones sociales que se le atribuyen a las mujeres y a la feminidad, están viviendo una serie de condiciones que restringen de maneras casi absolutas sus derechos humanos. Y por eso sí hablamos de un apartheid de género. Hay indignación, hay conciencia de que la situación es grave, pero ¿qué se está haciendo al respecto? Las activistas han tratado de presionar a las autoridades internacionales para que intervengan ante la evidente falta de derechos internacionales que ahora busca replegar a todo un género. Esta iniciativa parte de proporcionar pruebas clave que avalen cómo las políticas de los talibanes son crímenes contra la humanidad. A través de un proyecto llamado Bijnod Safi, han recopilado mediante encuestas a mujeres afganas datos para responsabilizar a los talibanes frente a la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia. De 2.100 mujeres encuestadas, el 83% confirmó que las prohibiciones de los talibanes las han afectado negativamente y los matrimonios a edad temprana van en aumento. Lo que están haciendo hoy los talibanes en Afganistán es contra el Islam. No está en la religión ni en nuestra cultura. Vemos que los países pueden desempeñar un gran papel para trabajar con ellos, para hablar con ellos, especialmente con todos los países islámicos. La publicación de las llamadas leyes de vicio y virtud del gobierno talibán ha generado el envalentonamiento de la policía, que recorre las calles para hacerse valer. Esto ha avivado el temor de las mujeres por alzar la voz que ha sido restringida del oído público. Los talibanes han rechazado cualquier presión que disminuya o elimine las restricciones a las mujeres. Su línea religiosa los mantiene firmes en su decisión y bloquean cualquier argumento opositor, porque, a su ver, ir en contra de estas restricciones es negar las estipulaciones religiosas. Afortunadamente, hay organizaciones como Amnistía Internacional que no quitan el dedo del renglón para que se reconozcan los crímenes del derecho que están cometiendo en Afganistán. Me parece que el mayor riesgo que podemos tener es creer que eso sucede lejos de nosotras. Eso no está sucediendo lejos de nosotras. Está sucediendo muy cerca y el efecto que esto tiene a nivel global puede ser terrible para la humanidad. De que estamos hablando de la mitad o más de la mitad de la población afgana cuyos derechos están siendo duramente restringidos. Y es necesario no quitar el dedo en renglón. La comunidad internacional tiene un deber de proteger a las mujeres y las niñas de Afganistán frente a las violaciones a derechos humanos que está cometiendo el Estado. Las aspiraciones profesionales de las mujeres afganas, junto con su libertad, están siendo lapidadas por un régimen que parece intocable por ninguna ley. Las niñas ya no pueden aspirar más allá de estudiar el 6º grado. La universidad ha quedado en un sueño de conocimiento y al conseguir un trabajo ha quedado en los escombros de una montaña opresiva que poco a poco busca mantenerlas recluidas en casa. Como todas las mujeres del mundo, quiero ser hermosa. Los talibanes pueden evitar que trabaje y camine sola, pero nunca podrán controlar mi belleza. Es todo lo que me queda. La resistencia es la luz de esperanza en un lugar donde los derechos humanos han dejado de existir. El hombre talibán posa su pie sobre el significado de la libertad para las mujeres en Afganistán y su existencia en esa sociedad podría terminar desapareciendo.
Cada vez hay más motos en las calles y también más muertes. Solo en el 2024, más de 230 motociclistas murieron en accidentes en la Ciudad de México, jóvenes en su mayoría, entre los 25 y 34 años de edad. Pero, ¿qué está fallando? ¿Equipamiento deficiente? ¿Falta de reglas claras? ¿O la nula vigilancia de tránsito en nuestras calles? Porque hoy en día subirse a una moto, sobre todo en las ciudades más transitadas de nuestro país, podría ser sinónimo de una ruleta rusa. Vamos con esta investigación de nuestro compañero Alberto Montoya. En la Ciudad de México, mueren 5 motociclistas a la semana en promedio. En 2024, en la capital del país se produjeron 533 muertes por hechos de tránsito, de las que 232, 49%, fueron de conductores o pasajeros de motocicleta. Los motociclistas encabezan la lista de siniestros fatales en la CDMX y a nivel nacional se ubican en los primeros sitios, y casi 50% tenía entre 25 y 34 años de edad. Conducir sin casco ni equipo de seguridad, falta de pericia y no respetar los límites de velocidad son algunas de las causas de los accidentes, lesiones y muertes provocados principalmente por choques, derrapes y atropellamientos. De acuerdo con el reporte trimestral Hechos de Tránsito de la Secretaría de Movilidad, CEMOVI, al cierre de 2024 en la capital del país estaban registradas y circulaban 750.722 motocicletas de motor a gasolina, además de las que diariamente llegan desde el Estado de México, colindante con la ciudad, y que suman una cantidad similar. Durante 2024, 5 de cada 10 personas que murieron en accidentes viales viajaban en motocicleta, según el documento. Además de las muertes, la CEMOVI documenta 35.527 personas lesionadas por hechos de tránsito, y también los motociclistas encabezan con 15.730 casos. A nivel Ciudad de México tenemos demasiadas muertes por exceso de velocidad, sobre todo, y que el exceso de velocidad es el factor que más nos está afectando a todos, pero en particular de motociclistas. La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Estados Unidos advierte que un choque a 50 kilómetros por hora es equivalente a caer de un edificio de 9 metros de altura. La falta de transporte público eficiente, barato y accesible, las grandes distancias entre el domicilio y el trabajo o la escuela, que representan hasta 6 horas diarias de trayecto, así como el alto costo de los automóviles y la saturación de las calles, han disparado la circulación de motocicletas por su bajo precio, practicidad, ahorro de combustible y mantenimiento. En la CDMX circulan más de 6.4 millones de autos y sus habitantes buscan otros medios para trasladarse. Desde 2020, debido a la pandemia de COVID-19, el uso de motos y motonetas como herramienta de trabajo en plataformas de reparto a domicilio se disparó. En todo el país circulan 7.784.486 motos, según el registro de 2023 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. El aumento ha sido exponencial desde 2000, cuando eran apenas 293.924 unidades. En 2008 se superó el millón de motos y desde entonces el crecimiento ha sido en promedio de 500.000 por año.
El monitor de seguridad vial de la Fundación Aleática indica que durante 2015 murieron 2.620 motociclistas en incidentes viales en todo México, pero para 2022 la cifra se elevó hasta 5.202, casi 100% más. En las carreteras, la cifra también es alarmante, casi 2.000 muertos en todo el país anualmente. Los automovilistas tienen posiciones distintas pero coincidentes. Los motociclistas, aunque no todos, son un peligro, incluso, por supuesto, para ellos. Son un peligro los motociclistas. ¿Por qué? No respetan el reglamento de tránsito. Gracias. Una motoneta de 125 centímetros cúbicos nueva se puede comprar en cualquier tienda de autoservicio en precios que van desde 17 hasta 30,000 pesos promedio y en mensualidades sin intereses con una tarjeta de crédito, lo que deriva en que casi cualquier persona puede tener una. La unidad no incluye casco ni equipo de protección, y en caso de que así sea, este no cumple con la certificación de seguridad. Por supuesto, hay motos más caras de marcas japonesas, estadounidenses, alemanas, italianas, inglesas o españolas que cuestan hasta 1 millón de pesos y que circulan poco por la ciudad. Básicamente, son para viajes por carretera. Esa es precisamente una diferencia, dicen los llamados bikers, motociclistas en inglés, que integran grupos o clubs en diversos puntos del Valle de México. Al crecimiento exponencial en el uso de motos hay que sumar la escasa preparación de quienes las conducen, la pobre educación vial y la insuficiente vigilancia policíaca en las calles. Hoy es obligatorio tramitar una licencia de conducir específica de motociclista y cumplir con un curso de capacitación. Ya lo estamos trabajando en que el motociclista, al menos queremos que tenga una licencia en la que sí esté haciendo una evaluación tanto teórica como práctica para que tenga el mínimo de conocimiento para un frenado, para una vuelta. Miles de motociclistas no respetan el reglamento de tránsito y ejemplo de ello son las principales arterias capitalinas como Periférico, Circuito Interior, Viaducto, Patriotismo, Revolución, Churubusco, Tlalpan, Zaragoza, Eje 3 Oriente y Eje 8 Sur. Circulan entre carriles pese a que el artículo 20 ordena utilizar un carril completo de circulación y rebasar solo por el lado izquierdo, además de jamás circular por el lado ciego del conductor. Pero también hay responsables. ¿Tú eres de los que se meten a la vía rápida en el periférico y vas metiéndote entre los coches? No. ¿No? Sí, voy sobre mi carril. ¿Por qué? Porque puedes causar un accidente si un carro se te mete. Por ejemplo, hay muchos carros que no ponen direccionales y se te avientan. Exactamente. Y al momento de aventarse, pues tú vas en medio y te pueden aventar. ¿Sí sabes que el reglamento lo prohíbe? Claro que sí. ¿Conoces el reglamento? Sí. ¿Qué dice el reglamento de los Que solo puedes ir en medio de carriles cuando vas a adelantar en semáforos rojos para adelantar y llegar enfrente. Pero cuando vas circulando no puedes ir en medio, tienes que ir sobre tu carril y en medio del carril para abarcar todo el carril. ¿Has tenido algún accidente? No, gracias a Dios no. El artículo 21 prohíbe circular entre carriles, salvo cuando el tránsito vehicular esté detenido, así como entrar a las vías de acceso controlado, en las que el límite de velocidad es de 80 kilómetros por hora cuando utilicen motos con motor menor a 250 centímetros cúbicos. Subir al segundo piso de periférico también está prohibido, pero nada de esto se respeta. Los motociclistas se sienten dueños de las calles y viven prácticamente en la impunidad. Los automovilistas son sus rehenes y deben manejar a la defensiva, porque hasta un cambio de carril o esquivar un bache se complica. Y cuando sucede, la reacción inmediata de los motociclistas es agredir, romper un espejo, un cristal del auto o patear una puerta, porque acusan al conductor de no tener cuidado. Por si fuera poco, la mayoría no cuenta con seguro de daños a terceros, como mínimo. ¿Qué opina de los motociclistas que se meten a la vía rápida? Yo creo que hay de las dos. En 2024 fueron a parar al corralón unas 90,000 motocicletas, donde 1 de cada 10 es abandonada porque es robada, no cuenta con documentos o es más caro pagar la infracción, un seguro, que es obligatorio, y presentar todos los papeles que dejarla ahí. Y la policía capitalina está rebasada. El agrupamiento de motociclistas de tránsito desapareció hace más de una década debido a la corrupción y a las extorsiones o mordidas, se dijo, por lo que no hay quien ponga orden. Solo existe un grupo de entre 47 y 50 elementos, de acuerdo con la comisaria
Beatriz Valdés Vázquez, directora de aplicación de normatividad de tránsito de la Secretaría de Seguridad, que salen todos los días a patrullar la ciudad, pero que son, evidentemente, insuficientes. Sí hay funciones específicas de ellos en el cual es justo cuidar los ingresos a las vialidades, en este caso como periférico. Sin embargo, creo que a veces sí ya el estado de fuerza o el factor humano de la subsecretaría se ve un poco disminuido a el exponente de crecimiento de uso de motocicletas, como usted lo comentó al inicio. Pero en este caso sí tenemos sanciones de motociclistas que se les está invitando a no subirlo. Sí tenemos en este caso, sí hacemos invitaciones a que no utilicen esto los motociclistas que tienen menos cilindraje. Sí tenemos sanciones por esto y también estamos haciendo campañas de concientización para el uso adecuado de la motocicleta. En el Estado de México, que colinda con la Ciudad de México, la situación no es distinta, porque tampoco tiene un grupo de motociclistas de tránsito, pese a que, según las estadísticas conocidas, circulan 1.7 millones de motos en la entidad. En 2024 hubo 27,000 accidentes y solo en Toluca, la capital, 80 muertes. Desde agosto de 2012, solo las mujeres pueden infraccionar para combatir corrupción y abusos, aunque hay 36 municipios, principalmente los conurbados, que tienen esa facultad. Sin embargo, desde hace 2 años no se aplican infracciones estatales, que por cierto, justo ahora, están a punto de reactivarse. Las motocicletas también son usadas para cometer diversos delitos, como asaltos en las vías rápidas cuando el tránsito está detenido, por la facilidad para huir y hacer entregas de droga a domicilio. Pizzeros, les llaman en el mundo del narcomenudeo. Viajar seguro en una motocicleta no cuesta más de 8,000 pesos, con equipo que cumple los estándares básicos. El precio de un casco certificado va de 1,500 a 3,000 pesos, de una chamarra con protecciones como coderas de 1,800 hasta 3,000 pesos y de unas botas que protejan los tobillos 3,000 pesos. Guantes y gogles suman 800 pesos. Todo por mantener los huesos del conductor de una moto sanos. Las 2 certificaciones más conocidas a nivel mundial son la DOT, Department of Transportation de Estados Unidos, y la ICE, Economic Commission for Europe, que es más rigurosa. Utilizar un casco certificado como este puede ser la diferencia entre vivir o morir a la hora de sufrir un accidente en motocicleta. Además, un casco certificado puede evitar hasta en 70% la probabilidad de sufrir lesiones graves en cabeza y cuello y hasta en 40% la probabilidad de morir. Ambas certificaciones incluyen pruebas de impacto y retención para mantener el casco en su lugar durante un accidente, entre otras. En este caso, cuando sabemos que un motociclista no tiene un casco certificado, probablemente si enfrente se derrapa, puede tener una lesión grave o puede perder su vida. Las lesiones por no traer casco e incluso portándolo pueden ser mortales o dejar secuelas de por vida. El cirujano dentista y cirujano maxilofacial, Carlos Ramos, especialista de la UNAM y el ISSSTE, explica. Casi siempre las fracturas, yo considero que de un 85 a un 90% son de pacientes que no contaban con un casco de protección, siendo así que aunque tengan el casco puesto, sí disminuye el riesgo de una fractura, pero no en su totalidad. En hospitales públicos, por accidentes de motocicleta, pues básicamente son de 2 a 3 por día, aproximadamente. En hospitales privados, pues más o menos es 1 a la semana, 1 cada 2 semanas. Desde 2020, también se dio el auge de los vehículos eléctricos, como bicicletas, motocicletas y patines del diablo o scooters. Según Valdés Vázquez, ya hay víctimas mortales por el uso de esos vehículos que alcanzan velocidades de hasta 25 kilómetros por hora. Recientemente, el gobierno capitalino informó que ya se analiza de qué manera se puede organizar y regular a ese sector. No se necesitan reformas o legislar, sino que los gobiernos apliquen las reglas ya existentes, porque la muerte de motociclistas va en aumento y no se ve el fin a corto plazo.
En esta emisión de 24/7 conocimos la realidad de nuestro mundo, donde el azúcar puede enfermarnos, el silencio puede oprimirnos y la prisa puede matarnos. Es urgente detenernos a mirar con otros ojos. No todo lo que parece normal es aceptable. La salud, los derechos y la vida no pueden seguir siendo temas secundarios. Y recuerda, lo que ignoramos por comodidad puede ser lo que nos destruya por omisión. Esto fue 24/7. Nos vemos en la próxima emisión con más historias que no pueden esperar. No te lo pierdas. «24/7» con Sebastián Maussan. Encuentra todos los programas de Maussan Televisión en YouTube. Únete a nuestros nuevos canales: Misterio, Descubrimiento, Bienestar, Medio Ambiente y, por supuesto, sintoniza nuestra señal en vivo las 24 horas del día. Maussan Televisión. Buena televisión.